agarraron con las manos en la masa. Estaba leyendo uno de estos libros que se llama Bajo la curva de la luna. ¿Y quién no mejor para hablar sobre ello? Tenemos al escritor y redactor Javier Suazo Mejía, que es un destacado escritor hondureño que hoy me alegra mucho que nos visite aquí en la revista Nos Vemos. Y yo estoy muy alegre de estar contigo, Melanie, también en este programa, que es un espacio tan importante pues para que la gente conozca no solo el trabajo que yo hago, sino también el que hacen mis colegas escritores en este país que necesita pues tanto de la literatura para salir adelante. ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a escribir? Es una trayectoria larga. Si nos vamos técnicamente al hecho de escribir una historia, terminarla y presentarla, la verdad escribo desde que tenía 6 años. Desde ese entonces ya publicaba en las revistas de la escuela mis cuentos, mis historias, y luego ya propiamente dicho desde los 25 años, o sea, que hace prácticamente unos 25 años de estar escribiendo y publicando. ¿Y qué tan difícil es? Siempre hago esta pregunta, pero me parece curioso destacar en arte. Ya puede ser en literatura, ya puede ser en obras de teatro, pero en arte es muy difícil aquí en Honduras sobresalir. Para ti, en todos estos años de trayectoria, ¿cómo la has pasado? ¿O qué tan difícil se te ha hecho? Bien, son varias cuestiones en una sola. Digamos, en realidad, en cuanto al arte, son tantas las ramas del arte en Honduras y cada una tiene sus espacios de proyección, de visibilidad que varían mucho. Digamos, aquí viendo pinturas tan bonitas como las que tienen acá, la plástica hondureña tiene bastante difusión, bastante espacio, bastante reconocimiento. No así otras ramas del arte. Y una de las ramas que es un poco más escondida, por así decirlo, es la literatura, y esto a causa de que en el mismo país no hay como una tradición de lectura. ¿Qué tan difícil es? Por lo menos en la rama en donde yo he trabajado más, que es la narrativa, el cuento y la novela, es un trabajo bastante arduo y de bastante disciplina. No es tanto inspiración, sino que es de tener la disciplina de sentarse todos los días, escribir todos los días, de leer todos los días, de investigar sobre los temas, muy parecido en ese sentido al periodismo, pues la cantidad de investigación que hay que hacer. Hay novelas, digamos, ahora tengo programado para 2022 la publicación de una novela que me ha llevado 35 años de trabajo, de investigación, de revisar archivos antiguos, de historia de la conquista, de revisar otros autores para llegar a la conclusión de esa novela. Novelas como esta, Entre Scila y Caribdis, fue un promedio de unos 7 años. Hay novelas que quizás hayan tomado un tiempo más corto, como El Fuego Interior, que llevó como 1 año y medio. Pero es un trabajo que siempre decía, hay que sentarse a escribir, a trabajar y ser disciplinado todos los días, tratar de avanzar 5 o 10 páginas. ¿Y cómo percibe, por lo menos aquí en Honduras? Ya nos dijo de que actualmente la gente lee poco aquí en Honduras, pero antes siempre ha sido así. Bueno, no, han habido sus periodos. Creo que hubo un tiempo en que se fomentó muchísimo más la lectura desde las aulas de clase y digamos fue un periodo en donde salieron a relucir grandes autores de lugares como Lanchito, Lancho, de distintas regiones del país, y en alguna forma este hábito de la lectura se ha venido perdiendo. Cabe decir que sí, en los últimos años es menor el grupo de personas que paga el valor de un libro, lo lee, lo disfruta. Cabe decir que quizá a raíz de la pandemia, un poco antes, empezó a darse un movimiento de clubes de lectura. Eso es algo muy bueno, que ha estado teniendo bastante efervescencia en los últimos años, y pues creo que hay que apoyarlo. Creo que ese movimiento de los clubes de lectura va a levantar una generación de personas que van a retomar este buen hábito y que van a disfrutar mucho, pues, leyendo. ¿Cuál fue ese primera publicación, ese primer libro por lo general? ¿Cuál fue ese? El primer libro publicado fue este.
de gobernantes, conspiradores, asesinos y otros monstruos. Wow. Había tenido bastante tiempo soñando con la publicación de esta historia. Esta es una historia, se puede decir, es una mezcla de novela policial con intriga política, con un poco de humor. Había estado trabajando bastante en este proyecto y se dio pues la oportunidad a través del apoyo del gran poeta hondureño Pompeyo del Valle y de la licenciada Ubelia Celis, que estaban en ese momento en la dirección del libro y el documento de la Secretaría de la entonces Secretaría de Cultura. Y ellos leyeron el texto y Pompeyo pues consideró que valía la pena darle el apoyo a la publicación de la novela. Hicimos un acuerdo, la Secretaría me imprimía todo el contenido y yo buscaba la forma de imprimir las pastas, así que recurrí a un buen amigo, Gerardo, quien me apoyó con esta cuestión de las pastas y se hizo una realidad. Fue una enorme alegría para un escritor. Una enorme satisfacción, como claro, mi primer bebé. Algo así, es como echar un gol en el mundial, creo yo. O sea, para uno, el primer bebé. ¿Eso hace cuántos años fue? Esto fue en 2005, la publicación de este libro. Y me hizo también entender otras cosas del ámbito de la publicación, de la edición, y es la importancia de contar con amigos. Tuve el gran apoyo de la Universidad Pedagógica, que me prestó sus instalaciones. José Antonio Medina ahí abrió sus puertas para que pudiéramos hacer la presentación, la cantidad de gente que llegó. Todo eso fue un momento que uno pues recuerda con mucho cariño. Qué bien, fíjate que a veces el iniciar es como, pero esa pasión por escribir, ¿cómo surgió? Porque todo lo que se hace porque por amor, no porque, bueno, Sí. aquí en Honduras, el hecho de hacer un libro no quiere decir que va a generar mucho dinero, sino No. que se hace por amor al arte, como muchas personas dicen. Sí, suena un poquito triste, pero es cierto. Hay una pasión que surge ahí. Creo que una parte puede ser genética, aquello de los genes que te impulsan al trabajo artístico, pero otra parte es lo que cultivan en el hogar. Digamos, en mi caso particular, tuve una madre y un padre muy preocupados por mi desarrollo intelectual. Y ellos, desde que yo era un chiquito, aún antes de aprender a leer, me compraban muchos cuentos, se tomaban el tiempo de leerlos. Yo me los aprendía de memoria y fingía ante la gente que sabía leer, y entonces para llamar la atención. ¿En serio? En serio. Y poco a poco ellos fueron graduando la calidad de la literatura entonces, de los cuentos pasé a los cómics, de los cómics pasé a leer los clásicos de Julio Verne, de Robert Louis Stevenson, Daniel Defoe, y de esos clásicos después pasé ya a leer novelas más de peso, contemporáneas, a tal grado que yo recuerdo que me venía graduando de primaria. Empecé a leer Lolita. Sí, Lolita es uno de mis favoritos. A los 12 años, recién graduado de primaria, mi mamá me regaló lo que yo considero la primera novela de verdad gruesa que me han regalado, que es La Guerra del Fin del Mundo, de Mario Vargas Llosa, que es una novela bien intensa, pero un niño de 12, 13 años leyéndolo, y sin embargo me cautivó. Entonces, eso lo pongo como ejemplo para ver cómo la enseñanza en el hogar es de importante. Influye mucho. Influye muchísimo. Es raro ver a un padre o a una persona que, por lo menos mi abuela sí lo hacía. Todas las noches ella me contaba cuentos e historias, pero basados en libros. Entonces te da como... A mí me encantaba. Yo todas las noches le decía a mi abuelita, cuéntame una historia, abuelita, cuéntame un cuento. Pero es parte como de que me inculcó eso, y yo pienso hacer esto con mis futuros hijos, leerle todas las noches, contarles historias, y a mí me daba miedo y eso es lo que me gustaba escuchar. Claro, no, y eso te formó, porque les voy a contar un secreto aquí al público televidente que no saben de Melanie Nabel Muñoz.
Y es que esta muchacha aquí donde la ven, de jovencita, de guapa, de muy millennial y todo, ella es fanática de Friedrich Nietzsche, para el caso. Ella se lee los volúmenes de Nietzsche, un filósofo alemán muy denso, muy... Ya me puse rojita acá. Sí, como si nada. Y ella les habla de Nietzsche y les puede estar horas hablando de filosofía y todo, porque le gusta leer, pero... Me gusta la filosofía, me gusta en sí la filosofía. Sí. Y los poemas. Bueno. Raro que me gustan los poemas, pero sí me gustan los poemas. Y eso es parte de lo que ha cultivado tu abuela. Hablando de poemas, me decías que había un poema del poemario Bajo la curva de la luna que te gustaba. Yo soy fan de la literatura, de la escritura, y aquí ya me he leído como 3 libros de los que estoy viendo acá. Sí, así es. El fuego interior, Ajá. Entre Escila y Caribdis, y Bajo la curva de la luna. Y yo le decía, hay un poema, pero es que lo tengo que buscar. Hay un poema que me gusta mucho, pero contame, mientras los estoy buscando, ¿cómo ha aumentado la venta de tus libros en estos últimos años? ¿Cómo has percibido en ese aspecto? Y hablando en dos factores distintos, porque internacionalmente es distinto a que el apoyo aquí en Honduras. ¿Cómo ves cómo haces esa balanza? ¿Y cuál es tu punto de vista sobre eso? Bien, hay aquí algunos puntos bien importantes. El primero es la introducción al mercado de la plataforma de Amazon. Para nosotros los escritores ha sido muy importante porque viene a significar quizá la vitrina más grande del mundo ante millones de espectadores de la obra que uno hace. A través de Amazon no solo he logrado publicar mis títulos, sino que he recibido o he tenido lectores principalmente en Argentina y en España. Y colocar ya tu obra en ese ámbito internacional resulta muy importante porque no es lo mismo la valoración de alguien que ve desde fuera tu trabajo que alguien que está aquí mismo adentro. Y recibir valoraciones de personas que no te conocen personalmente, que pertenecen a otra cultura, a otra forma de ver la vida, pues resulta muy interesante, sobre todo cuando todas son valoraciones positivas. Los comentarios que he tenido de libros como El fuego interior y Distopía de Argentina, de España, son muy positivas. Ese libro lo quiero leer. Distopía, sí. Parece interesante. Es interesante. Entonces, la gente, que un español te diga, oye tío, me gusta tu novela, ya es, no solo es lo satisfactorio, sino que a uno le da una guía del camino que está llevando y que va por una ruta correcta. En cuanto ya a las ventas aquí en Honduras, también ha sido muy positivo ver que han ido en aumento. Antes tenía que andar uno como el refrán que dice, tocando las campanas, dando la misa, pasando la limosna y cantando los salmos. Entonces, pero ahora ya no. Afortunadamente ha habido una serie de librerías que confían en nuestra obra y que le han abierto sus puertas. Entonces ya está disponible en varias librerías y eso por supuesto incide en las ventas. En parte pienso que a veces es falta como de apoyar el talento que nosotros tenemos aquí, porque yo conozco y yo sé que hay muchas personas que son lectoras, pero no consumen escritos por hondureños. Sí. Y lo que va a buscar, y lo digo porque yo soy así. Lo que yo logro consumir pocos escritores hondureños y lo que más leo son extranjeros, son franceses, son alemanes. Es el tipo de escritor. Schopenhauer. Ok, pero esto sucede por un fenómeno que es bastante lastimoso en la literatura nacional y sobre todo de todas las épocas, que es la invisibilidad de nuestros autores. Mucha gente te habla para el caso de Juan Ramón Molina, pero no se sabe ni un poema de Juan Ramón Molina. Nunca han leído ni un solo poema de Juan Ramón. Pregúntenle uno de Neruda. Sí, otros hablan de Roberto Sosa, pero nunca han leído un poema de Roberto Sosa. Hablan de Ramón Amaya Amador y un montón de gente que tenemos en la literatura, pero nunca los han leído. Pero en gran parte se debe también a la educación, porque... A la educación, exacto.
De niña, Porque- a mí los escritos en su mayoría no eran hondureños o no me hablaban de escritores destacados hondureños. Pero en gran parte también se debe esa invisibilización al desconocimiento de las cualidades de la literatura hondureña. Mira, a lo largo de toda la historia en la literatura hondureña han habido obras magníficas de terror, de drama social, de guerra, de policiales, o sea, de todos los géneros que le gusta a la gente, romántica. Y cabe decir, en las últimas 2 décadas, en el siglo XXI, se ha levantado una gran cantidad de autores hondureños modernos que abarcan otros temas, que abarcan otros estilos, que son muy buenos. Yo los leo, yo consumo mucha literatura nacional. Y yo he encontrado libros, digamos, y vale hacer referencia, ¿verdad? Porque son gente que yo admiro mucho. Para el caso, recién acabé Las noches en la casa del sol naciente, de Giovanni Rodríguez, que es una novela de misterio y policial, buenísima, que lo atrapa a uno. Carlton Harold Brull tiene para el caso La mente dividida, que es un thriller psicológico que nada tiene que envidiarle a Stephen King. Y un amigo mío, Denis Jarita, está por lanzar ahorita un libro que se llama el tigre hambriento, sí, algo así, si no me equivoco, sino que me perdone Denis, pero que son cuentos de terror, pero que a uno le ponen los pelos de punta. Entonces, hay variedad para todos los gustos. Ya encontré el poema, pero hablando de cuentos, Ajá. acá está una compilación Sí. de ¿cuántos cuentos son? 12 cuentos negros y violentos, donde aquí está la participación de distintos escritores. Así es. Acá lo puede ver. Acá tenemos todos son hondureños, ¿no? Todos Hasta son donde tengo hondureños. entendido. Exacto. Una cosa importante de esta recopilación es que es un buen termómetro de cómo anda la literatura hondureña contemporánea y para conocer lo emocionante que es, lo sabrosa que es la literatura hondureña contemporánea. Inicia con un cuento de Samuel Trigueros exquisito, buenísimo, sobre un sicario al que atrapan y anda en fuga, y termina con otro de Denis Jarita, que te lo mencionaba hace poco, también muy bueno, de un humor excelente, y tiene una serie de autores buenísimos, pero la gente tiene que conocerlo. Y tiene que saber cómo de qué trata. Exacto. Adentrarse en la literatura hondureña. Cabe destacar la labor que han estado haciendo varias editoriales nuevas, contemporáneas, para sacar estos autores. Entre ellos, esta editorial, Mi Mala Palabra, que está haciendo una gran labor para rescatar la literatura hondureña contemporánea, y también grandes exponentes. Ahorita acaba de sacar obras de Roberto Castillo, que es quizá uno de los escritores más notables de Honduras. Está también la editorial Casasola Editores. Casasola tiene una misión bellísima, y es no solo dar a conocer la literatura contemporánea centroamericana, sino también los clásicos de la literatura centroamericana, para establecer un puente, que la gente tenga esa conexión con los autores clásicos y los autores contemporáneos. Está la editorial Malpaso, que está impulsando autores noveles en la poesía. Está Efímera, que está impulsando también ya autores más consolidados en el área poética. Entonces, editoriales como esta lo que garantizan es la supervivencia de la literatura hondureña y una lucha tenaz, inclaudicable, para que sea visible esta literatura, para que la gente la vea y que la pueda disfrutar. Y hay que conocer más. Para ello se necesita dar esta apertura y conocer a los diferentes escritores que tenemos aquí en Honduras. Pero aquí tengo ya el poema. Ajá. Que está en este libro, Bajo la curva de la luna. Qué bonita la portada, ¿eh? Está bien bonita la portada, bien hecha. Es que hay un secreto ahí en la portada. En la página número 18. Yo creo que ya sabe cuál es. Okay. Pero léalo. No te quiero poseer, porque amo tu canto, y tu canto es bello en libertad. No quiero hacerte de mi propiedad, sufriría con tu sumisión, porque sos el sol que amanece libre en el cielo. No quiero poseerte, porque prefiero que me ames libre, que abras tus alas para volar, para recibirme. No te quiero poseer, así como no quiero poseer el aire,
pero anhelo la brisa que alienta mi ser. Quiero que vos seas quien sos, que transparentes nos acompañemos juntos por siempre. Quiero verte a los ojos y que vos veas los míos, sin dominio, sin vasallaje. Tan solo nos quiero ver, no cómplices de amor, como cómplices de amor. Ahí está. Ahí está el poema que ya te lo había dicho, creo que... Sí, ya me lo habías dicho. Que quiero, es así lo leí y digo, wow, qué bonito. Entre tantos, porque cada quien tiene como su elección. Sí. Pero ahí donde ven, yo soy una romántica empedernida y digo yo, ay, no te quiero poseer, pero está muy bonito, nada que envidiarle a Neruda. Bueno, ya son palabras mayores. Pero la verdad es que sí, hay mucho trabajo y mucha pasión en eso que se escribe. Ese poema, para el caso, en realidad es un canto de libertad, de lo que es el amor y la libertad que debe haber en el amor, no el vasallaje. Entonces, sí, hay bastante pasión en eso. ¿Qué hay detrás de esta poesía? Son 50 y tantos años de vida, ¿verdad? En donde uno ha aprendido cosas sobre el amor, sobre la libertad, sobre la vida, y se plasman ahí. Y viene con dibujitos, pero vamos a mostrar alguno que es que... Sí, bueno, es que es poesía erótica y los dibujos que lo acompañan pues van acorde, ¿verdad? No sé si pueden ver en televisión a las 10 de la mañana. Despertá, despertá. Así termina el libro y ahí lo dejo en puntos suspensivos para que usted lea, porque está... Pero ves qué bonito, cómo se divierte uno, cómo se entretiene. Para mí la literatura es como una llave a todos los universos posibles, a todos los mundos posibles. Yo lo leí en una sentada en un café. Bueno. Así de fácil, porque hay lecturas que son complicadas. Sí. Y para las personas que vienen iniciando en este hábito, no se va a venir y a leer la Divina Comedia, porque se va a reír se va a aburrir en primer lugar y se va a enredar y no va a saber. Entonces esto es un hábito que lo tiene que iniciar poco a poco con libros que no sean tan densos, tampoco tan extensos, o a mi punto de vista. No sé, algunas personas sí, lo que inicia lo lee, pero es mejor leer libros que sean... De poquito a poco. Poquito a poquito para aquellos que aún no tienen ese hábito, que aquí en Honduras son pocos los que recurren en sus momentos libres a leer. Pero además de Bajo la curva de la luna, otro de los libros que más mencionados ha sido este. Me gustaría que... Cuentos de ciencia ficción del tercer mundo. Me gustaría que hiciera como un breve resumen Ok, cuando uno inicia un libro, generalmente uno arranca con una pregunta, cuando está con el concepto del libro, y la pregunta es, ¿qué pasaría si? Y eso ocurrió con este libro. Durante mucho tiempo, yo me anduve haciendo la pregunta, ¿qué pasaría si se hiciera un libro de ciencia ficción en el tercer mundo y sobre el tercer mundo, o sea, sobre los países subdesarrollados? ¿Cómo se visualiza la ciencia ficción en países en donde hay altísimos niveles de pobreza, falta de desarrollo, exclusión tecnológica? Y esa fue la génesis de pensar en estas historias. Se llama distopía porque ese vocablo significa lo que es totalmente contrario a la utopía. La utopía es un mundo ideal, un mundo fantástico, con lo que uno sueña y que debería ser la sociedad perfecta. La distopía es todo lo contrario, es el futuro en una sociedad llena de problemas, de caos, que es la realidad nuestra de cada día. Entonces, distopía empezó con eso, con historias del futuro, pero ubicados en países del tercer mundo. Y ahí entonces vemos historias que se desarrollan en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, en México, en Argentina, en República Dominicana, en distintos países, aún en el espacio exterior también, pero bajo condiciones de subdesarrollo. Y vemos la paradoja de la modernidad. Digamos, veámoslo hoy en día, tal y como lo vemos nosotros. Tenemos celulares,
en donde nos dicen nuestro peso ideal, cuántos pasos damos al día, cuántos vasos de agua tenemos que tomar, el estado del tiempo, las noticias. Podemos ver, nos vemos en... Podemos accesar a todo. Tenemos acceso a todo. Sin embargo, todavía hoy, aquí en Honduras, teniendo ese acceso a la tecnología, hay niños en comunidades alrededor de la capital que tienen que caminar 1 o 2 cuadras con un balde en la cabeza para ir a recoger agua y llevarla de regreso a casa. Entonces, eso es lo que se ve en Distopía, que el futuro sí llega, va avanzando y llegan un montón de juguetes tecnológicos, pero la esencia humana, la ambición de poder, el egoísmo, la lucha de clases, sigue existiendo. Y eso se da a través de la narrativa de estos cuentos que van desde un futuro cercano hasta el futuro más lejano imaginable, ya con viajes espaciales y toda la cosa. Eso es Distopía. Excelente, ese es un pequeño resumen tal vez de algunos de los tantos libros que tiene Javier, pero el tiempo se nos ha ido volando. Para aquellas personas que ya les entró esa espinita y quiere conocer un poco más de la literatura de Javier, ¿dónde lo podemos encontrar? Bien, está en las librerías de Tegucigalpa, librería Casasol, está en Metromedia, lo pueden encontrar en librería Guaymuras, en San Pedro Sula está en Metronova, en librería OIM también, como parte de las colecciones de las librerías. Para las personas que nos ven y que quizás estén en el extranjero, en Estados Unidos o algo así, lo pueden adquirir a través de la tienda de casasolaeditores.com, así como se ve, casasolaeditores.com, y lo pueden adquirir también a través de la tienda de Amazon, en donde solo buscan Javier Suazo Mejía, libros, y ahí aparecen todos mis libros. Así que está accesible, está en formato de ebook, ¿verdad?, para leer en Kindle, y está en formato impreso, así que hay de todo para todos. Está disponible en todas las plataformas para que no haya excusa y que no diga, ay, es que no lo pude conseguir. Lo puedes conseguir en cualquier lugar. Ha sido un placer tenerte en este día y hablarnos sobre literatura y también destacar tus libros. Así que a ver cuando nos volvés a visitar, tal vez para un próximo lanzamiento, que ya tengas de algún próximo libro. Aquí las puertas de Nos Vemos siempre están abiertas para todos los escritores, pintores y al arte en sí. Gracias, Melanie, y por supuesto, vamos a tomar la palabra de esa invitación. Vamos a estar aquí con toda la frecuencia que dispongan para nosotros y cuenten con ello. Es un gusto y es un gusto también pues compartir con el público y animarle a que conozca la literatura hondureña, sobre todo la literatura hondureña contemporánea. No se van a arrepentir, hay muchos títulos que les van a encantar y hay para todos los gustos. Pues yo voy a escoger un libro. Mientras tanto, vamos a una pausa comercial y al regresar traemos muchísimo más aquí en su revista Nos Vemos. No se despegue. Es el destino.